Hola, muy buena tarde. Los saluda la licenciada Alondra Plasencia, directora de Promoción y Difusión Cultural del Insigne Colegio Superior de Certificación SC en su programa Insigne Radio. Como todos los martes tenemos un gran o una gran invitada y el día de hoy nos acompaña la licenciada Jessica Mejía. Nos trae un tema sumamente interesante e importante, pero antes de dar inicio quiero compartirles lo siguiente. Si ustedes están interesados en una licenciatura, maestría o doctorado, el Insigne Colegio Superior de Certificación es su mejor opción. Contamos con 9 licenciaturas, 4 maestrías y 2 doctorados. La licenciatura en Contaduría, Derecho, Locución, Mercadotecnia, Pedagogía, Psicología, Seguridad Pública y Ciudadanía y Sistemas Computacionales. 4 maestrías, Juicios orales en materia penal, Alta Dirección, Educación y Finanzas. 2 doctorados, uno en Derecho y otro en Educación. Para mayor información se pueden comunicar con nosotros al número de WhatsApp 55 70 62 63 46. Repito, 55 70 62 63 46. ¿Cuándo iniciamos? Iniciamos el primer fin de semana del mes de abril, es decir, sábado 6 de abril o domingo 7. Horarios sumamente flexibles y costos accesibles. Sin mayor preámbulo, le doy la bienvenida a la licenciada Jessica Mejía, quien me ha permitido que el día de hoy le hable de tú. Y pues, bienvenida Jessica, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a todo tu público. Muchísimas gracias, gracias por tomarte el tiempo de compartirnos una entrevista el día de hoy. Pero antes de dar inicio, quiero que nos platiques un poquito más acerca de ti, Jessica. ¿Quién es Jessica Mejía? ¿Qué le apasiona? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿A qué se dedica actualmente? Bueno, ¿quién es? Bueno, soy psicóloga, me encanta la psicología y pues bueno, mi motor, mi inspiración son mis hijos, bueno, mi familia son ellos y pues, ¿qué te puedo decir que me apasiona? Bueno, la música y las leyendas mexicanas, ¿no? Principalmente las que tienen que ver con la gastronomía y todo lo que tenga que ver con la cultura antigua. Me encanta, me encanta. Eso me apasiona demasiado. Y pues bueno, ya que estamos el día de hoy, ya listísimas. Muy bien, Jessica, pues muchísimas gracias una vez más. Te agradezco que el día de hoy estés con nosotros. Yo comenzaría preguntándote a ti, porque les quiero platicar a nuestros radioescucha. El día de hoy vamos a hablar sobre la libertad sexual en las mujeres. Jessica, ¿por qué has elegido hablar de este tema el día de hoy? Ay, porque estamos todavía en marzo, ¿no? Entonces, marzo, mes de las mujeres. Y aparte de esto, por el tema que dentro de todo, aunque se ha luchado para la libertad en todos los aspectos, sigue siendo como un mito, un tabú hablar de cuestiones sexuales, ¿no? Es algo que casi no se comenta y pues me parece un tema pues bastante interesante para el día de hoy. Excelente, Jessica, pues somos todo oídos. Yo te pregunto a ti, Jessica, ¿qué es la libertad sexual en las mujeres? Bueno, la libertad sexual en las mujeres incluye desde la decisión, ¿no? La toma de decisión de con quiénes, con cuántos, ¿no? Cuántas veces, ¿no? Desde ahí se incluye la libertad, que muchas veces dentro de nuestra sociedad es muy juzgada, ¿no? En el de si tenemos esa amplitud en la decisión de tener varias parejas sexuales, pues ya se nos empieza a tachar, ¿no? Con situaciones como palabras muy peyorativas, ¿no? Entonces, cuando en realidad no debería ser así. En los hombres, el tener muchas parejas sexuales es como lo máximo, ¿no? Es como algo bien visto y en las mujeres no tanto. Desde ahí, desde el decidir sobre el cuerpo, el momento de empezar ese encuentro con la sexualidad, con quiénes, cuántas veces, y es algo que se ha vuelto tabú. ¿No? Son cuestiones que en la sociedad, pues parece que no son muy bien vistas y no solo dentro de la sociedad, también son cosas que se siguen pues fomentando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué es esta parte de la temática, ¿no? De la libertad sexual? Porque es algo con lo que se ha estado luchando a través del tiempo, aparte de el decidir, es el de qué vamos a hacer ahora que se ejerce la sexualidad, ¿no? Sí, tomar pastillas anticonceptivas, ¿no? Tomarlas. Aparte de eso, el de que si las pastillas terminan contaminando y terminan favoreciendo a los hombres, ¿no? Es el discurso feminista que se oye, pero más que ese discurso feminista es a quién va a proteger.
¿no? Entonces, sobre esos encuentros sexuales, igual se puede pedir un condón, se pueden hacer otro tipo de cosas, pero esa libertad también de decidir si queremos ser madres o no en el momento del encuentro de las relaciones sexuales, ¿no? Porque pues no todas las relaciones sexuales tienen que llevar a un embarazo. Entonces, desde ahí es decidir también sobre esa parte del cuerpo, ¿no? Y sobre todo el de que si en algún momento se llega a dar, ¿no? En la fecundación, también es un mito, ¿no? La parte sexual sobre el de quienes deciden por abortar. Es una cuestión es una situación muy cuestionable en muchos rubros, ¿no? Tanto en la parte como religiosa, cultural de nuestra sociedad. Y todavía hasta la fecha tiene muchas barreras, ¿no? Hasta incluso es una cuestión ya política. Toma como que la bandera de poder despenalizar para cuestiones políticas o otro tipo de situaciones, cuando en realidad va más enfocado en decidir si quieren ser madres o no. Y sobre todo en qué momento también se va a interrumpir ese embarazo. Pues la libertad sexual de las mujeres incluye muchas cosas, muchísimas, ¿no? Desde tener esa educación, desde el saber cómo usar una toalla femenina, que es muy de nuestra sexualidad, hasta cosas ya puntuales, ¿no? O sea, temas muy específicos que son el aborto, las enfermedades de transmisión sexual, el decidir con quién quieren tener los encuentros sexuales, ¿no? Desde ahí es como todo un mito, toda la parte de la sexualidad femenina. Excelente, muy, muy interesante, Jessica. Estas pláticas, ¿a partir de qué edades? En las mujeres y también en los hombres. ¿A qué edad se recomienda tener este tipo de pláticas, ¿no? O hacia qué público, mejor dicho? Porque me imagino en este momento acudir a una primaria para hablarle a los niños, niñas de sexualidad, pues no quiero pensar cómo van a actuar los padres de familia, por ejemplo. Sí, ¿qué crees que es eso? El problema no son los niños se van a reír, ¿no? Pues, son niños, ¿no? Al final de cuentas, se van a reír al momento en el que empieces a hablar de la terminología, ¿no? De las partes del cuerpo y te van a reír, van a hacer bromillas, porque su edad mental no da como para que lo tomen de una manera tan seria, entonces te van a empezar a bromear. Aquí el problema de esas pláticas son los papás, ¿no? Porque muchos papás lo toman como de si les empiezas a hablar de sexo o de sexualidad a los niños desde muy chiquitos, va a ser que se vuelvan muy promiscuos, cuando en realidad no es cierto, ¿no? De hecho, pues hay poca, ¿no? Educación sexual en las escuelas y vemos, ¿no? Que el rango en el que los chicos empiezan a tener ese descubrimiento de su sexualidad ya bajó. Antes era de los 17 para arriba y ahora están en los 13, 12, 11 años. Entonces, algo está sucediendo que en realidad deberíamos de implementar, ¿no? Este tipo de pláticas como las que te comento, desde tal vez el poner un condón, porque muchos no saben y nada más lo toman a juego, ya lo rellenan y andan jugando ahí con él en el aire como si fuera un globo, hasta la parte de las zonas en las que los niños no deben de ser tocados. Es que engloba un montón de temas, ¿no? Hasta propiamente con las niñas, ¿no? La parte del saber utilizar una toalla sanitaria. Hay quienes no la saben usar o una copa menstrual incluso, ¿no? Ya con esto de la ecología y la sustentabilidad, ¿no? Entonces, son como varias situaciones. Si las empezamos como a separar desde la prevención del abuso sexual, podríamos hablar con niños a su propio tema de kinder, ¿no? A su lenguaje en prevención de que no sean tocados o tocadas, en este caso las niñas, ¿no? Entonces, tanto niños como niñas pues pueden recibir abuso sexual, pero lo que queremos es prevenirlo. Entonces, se les puede hablar con títeres, ¿no? En ese caso con ellos es con títeres, hablarlo en una película que sea como animada, algo muy, muy ligerito, muy suave, en el que no se les va a hacer la narración explícita, ¿no? Del acto sexual, sino el cuidado sobre su propio cuerpo, ¿no? Entonces eso es algo como muy, muy importante. Ya si nos brincamos, ¿no? Como dices en la primaria, que no imaginas ahí que la controversia que se dé, pues ahí en la primaria va enfocado a usar ya los métodos anticonceptivos como tal, ¿no? Un condón, las pastillas, pues esas no creo que se las quieran vender a los chicos en la farmacia, que no deberían de restringirlo, pero bueno, hasta el uso de las cuestiones, llamémosle sanitarias en las chicas, ¿no? Hay muchas chicas que no lo saben y se asustan cuando llega su primer periodo, ¿no? Entonces,
cualquiera se asustaría si estás viendo que estás sangrando y no tienes ni idea del por qué, ¿no? Entonces hay personas que se llegan a asustar bastante, bueno, niñas que se asustan y no entienden qué les sucede. Hay familias en las que eso se tacha como de que, ay, bueno, ya mi hija ya está lista como para embarazarse y en lugar de ayudarlas y orientarlas, lo estigmatizan, ¿no? En el de, pues ahora ya te tienes que cubrir demasiado, tienes que esto, casi casi las aíslan. En la parte divertida de la infancia y la inocencia, pues ya se fue. Ahora viene la parte de esa protección mayor, ¿no? Em, y sobre todo también sería bueno hablar acerca de, como te decía, del uso del condón. Como te digo, las etapas en las que ya los chicos tienen encuentros sexuales ya han ido reduciendo. Entonces eso nos está hablando de que se les hace como más fácil, entre comillas, el tener acceso a ese contacto sexual. Pero deja el contacto sexual, sino que no está informado, ¿no? Entonces no están informados. Con las redes sociales se enteran más de cosas, la sexualización, la cosificación y todo está ya aquí en la palma de la mano, pero no comprenden el contexto de lo que está sucediendo, no comprenden más allá de lo que hay, ¿no? Entonces, si el encuentro sexual va a ser algo educado y orientado, pues qué mejor, ¿no? Eso no significa que lo van a estar haciendo. Al contrario, los ayudamos para que se libren de embarazos adolescentes, ya infantiles, llamémosle así, ¿no? De este tipo de circunstancias en las que llegan a truncar sus vidas Claro. o de que ya tengan algún tipo de, bueno, en ese entonces todavía no están muy chiquitos, pero que más adelante por la desinformación lo sigan haciendo y adquieran una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces, creo que la edad sí, la prudente, para cuidado sería en el kinder, desde chiquitos, y para la parte sexual y reconocimiento de esto es en quinto, sexto, cuarto, ¿no? De primaria. Claro, muy interesante esto que nos comparte Jessica. En la actualidad nos seguimos encontrando con estas familias, por ejemplo, que en casa no se habla de sexualidad, ¿sí? Sí, hasta la fecha todavía nos encontramos con ese tipo de familias que les cuesta mucho trabajo, ¿no? Expresar la sexualidad. ¿Y sabes por qué? Porque también viene de el desconocimiento. El desconocimiento, ellos mismos, ¿no? Desconocen ciertas cosas y no saben cómo podérselas explicar a los chicos, en este caso a los niños o adolescentes. De ahí proviene, o del temor al de que ya tu adolescente o tu jovencito que vive en tu casa ya es sexualmente activo, ¿no? Entonces viene de ese temor muchas veces y lo que tratan es como de alargar el que tengan algún tipo de encuentro sexual, pero pues no lo terminan alargando, ¿no? Al contrario, se vuelve algo mitificado y que después cuesta trabajo poderlo abordar. Incluso a los chicos les causa mucho temor poder acercarse con sus papás y poderles hacer una pregunta respecto a la sexualidad. Muy bien, Jessica. ¿Cómo se puede ejercer nuestro derecho a la sexualidad? Hablando específicamente de las mujeres. Ok, muy bien, ya mujeres ya más grandecitas, ¿cómo podemos hablar de ese derecho? Pues bueno, ese derecho va desde el conocimiento de todo tu cuerpo, porque hay muchas mujeres que no conocen su cuerpo al 100% y no saben cómo funciona, desde que hay quienes no han ido a hacerse un papá Nicolau, ya en etapas ya reproductivas o que ya han iniciado su vida sexual, no lo han ido a hacer, de que también hay gente que no conoce los mecanismos, ¿no? Para protegerse de un embarazo. Encontramos desde ahí. Entonces, ¿cuál es la libertad para poder ejercer? Pues primero, conocer tu cuerpo. Eso es lo principal. Ya conociéndolo y reconociéndolo, a partir de eso, entonces es, ok, ahora sí ya sé para qué sirve, qué es lo que voy a ocupar para protegerlo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ocupo métodos de barrera, ya sea en caso de métodos anticonceptivos, o también saber de qué manera voy a disfrutar esta vida sexual. Y el disfrute también tiene que ver con mi responsabilidad sobre mí y sobre con quién voy a estar, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con esta parte de la libertad sexual, donde termina mi libertad y empieza la del otro, ¿no? Si ya vamos a hacer este tipo de contacto sexual con alguien más. Y sobre todo en el de que si es algo que a mí me agrada, pero a mi pareja ya no, pues entonces tener la prudencia para no hacerlo, aunque sea un disfrute personal.
Claro. Jessica, ¿hay una relación entre la libertad sexual y el aborto? La libertad sexual sí, hay una relación entre esto. ¿Por qué? Porque al reconocer tu propio cuerpo como una entidad como tal, pues ¿qué es lo que va a suceder? Tú estás decidiendo si quieres gestar esa vida o no. Dentro del aborto se han puesto varias situaciones en la mesa, que si solamente es permitido en caso de abusos sexuales o hacia las tantas semanas, ¿no? No más de 9 semanas. En este caso hay quienes les falla también su método anticonceptivo y su libertad les dice, ok, yo no quiero hacerme cargo de este bebé, bueno, de este embrión en ese momento, y lo que deciden es interrumpir el embarazo. Deciden abortar porque están conscientes que no pueden ser tal vez responsables al 100% de otra vida. Apenas están iniciando ciertas carreras en su vida, no me refiero a carreras de estudio, sino la carrera de la vida, ¿no? En alguna etapa de la vida en la que se encuentra la persona que lo va a abortar y decide no tenerlo por eso, porque piensa que no puede con esa responsabilidad. Tener un hijo es una responsabilidad enorme, ¿no? Entonces hay quienes dicen, yo no estoy listo, no estoy preparada para esto y deciden abortar. Esa es parte de la libertad, aunque tendríamos la otra contraparte de personas tal vez un poco más puristas o moralistas que nos dirían, no, pero ya estás atentando sobre otro cuerpo. Pero en ese caso, lo que nos dicta la ley es de que mientras esta parte todavía no cumpla un requerimiento de edad, ¿no? Llamémosle meses, tú todavía como persona, como individuo, puedes decidir sobre lo que sucede en tu cuerpo, ¿no? Entonces, eso es lo que va enfocado hacia esa libertad del aborto. Claro. Jessica, desde tu punto de vista, digo desde el tuyo, porque habrá personas que quieran pensar de muy, muy diferente. Sí. ¿Estás a favor o estás en contra del aborto y por qué? Pues mira, yo estoy a favor cuando las personas saben que no tienen lo necesario para poder criar a ese bebé, ¿no? Porque, bueno, yo soy madre y soy muy responsable de mis hijos, pero lo que sí te puedo decir es de que tener hijos es una responsabilidad enorme, no acaba, ¿no? Entonces hay personas que no están listas y aparte del que no están listas, hay personas que llegan a estar embarazadas desde una edad muy temprana y les termina cortando todo lo que tiene que ver para su vida. Entonces, traer otra vida a esa vida que ya está siendo truncada, estamos diciendo que vamos a tener dos personas que no la van a pasar muy bien, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres tener dos personas que no la van a pasar muy bien? Porque al final de cuentas, posiblemente la pareja de esa mujer se vaya, porque los hombres aquí tienen mayor facilidad de irse. Pero, ¿qué va a pasar con estas dos personitas? Van a tener una vida sumamente difícil en la que una va a truncar todo y la otra va a tener todo muy difícil. Esa es la realidad y es a lo que nos enfrentamos. Entonces, si es bajo esas circunstancias, yo estoy a favor, pero si es en una circunstancia en la que, pues bueno, me excedí y ya el aborto lo tomo como algo que pues es un procedimiento ya de que voy cada, no sé, cada 3 meses, cada 2 meses, y se vuelve ya algo rutinario, pues en esa parte sí estoy en contra, porque es algo que puede ser previsto. No es como de que fue un accidente y salió embarazada. O sea, si ya estamos viendo que es una persona que tiene constantemente situaciones de aborto, es porque simplemente no está ocupando ninguna técnica anticonceptiva. Y hay bastantes técnicas anticonceptivas que no son hormonales y que no dañan el cuerpo. Entonces, tal vez le ha de hacer falta a esa persona un poco de conocimiento acerca de las técnicas que hay para no incurrir constantemente en abortos. Aparte, es que no es solo voy a aborto ya, viene un golpe emocional bien fuerte para quien decide hacerlo constantemente y para la persona que lo hizo por una situación especial, llamémosle así. No es nada más voy y como me sacan una muela, ¿no? O sea, sí trae una consecuencia psicológica, ¿no? Entonces, yo he atendido chicas que en algún momento de su vida han interrumpido su embarazo y cuando ya se deciden ser madres, reviven ciertas circunstancias del aborto que tuvieron en algún momento. Entonces, les es muy difícil. Eh, Tiene un impacto.
Si las personas supieran que abortar no es algo muy fácil, sí, sí cuesta trabajo, es muy doloroso, pues yo creo que dejarían de señalar a las chicas que lo hacen, ¿no? Que hay de todo, ¿no? Pero principalmente sí deja unas secuelas muy grandes, ¿no? Entonces, siento que hace falta un poco de, tal vez, atención psicológica a las chicas que lo van a hacer, tanto que sea previo como posterior. Y creo que de eso no hay, no hay en el país, ¿no? Entonces, no es para persuadirlas, sino para que prácticamente sepan qué es lo que va a pasar o estudiar su caso, porque cada caso es único y diferente. Entonces, depende de las circunstancias, sí me encontraría a favor y depende de la circunstancia, ahí sí diría que no. Efectivamente, justo la importancia de estas charlas, Jessica, como bien mencionabas a un principio, ¿no? Las niñas, ya no adolescentes, las niñas que a temprana edad se vuelven madres, ¿no? Estamos hablando de 12 años, 13 años, precisamente porque en casa nunca se habló de temas de sexualidad, ¿no? Porque era prohibido por la madre, por el padre, por la religión, por la abuela, etcétera. Es por ello que estas pláticas que el día de hoy que tú nos compartes son sumamente importantes e interesantes para que no tropiecen con esa piedra en el camino, ¿no? No me imagino una niña criando a otra niña, por ejemplo, ¿no? O una niña con mil sueños de, bueno, yo quiero ser una profesionista, quiero viajar, quiero salir, quiero divertirme, quiero conocer, pero oh, sorpresa, a los 12, 13, 14 años me he vuelto madre y ahora una niña estoy cuidando a otra niña o a otro niño, por ejemplo. ¿Tú qué opinas acerca de ello, Jessica? Uy, que es algo bien, bien difícil. Es que muchas personas piensan que porque, ya salió embarazada a esa edad, ya sabe lo que hay detrás de la relación sexual. Y hablamos a sexualidad, obviamente luego lo recortamos a placer. Es que ya sabía lo que iba. Y de hecho, hasta la fecha hay muchas personas y niñas o adultas que reciben mucha violencia obstétrica, ¿no? Que es la otra cara, ¿no? Que te dicen, sí, ya sabes a lo que ibas, ¿no? Entonces, desde ahí ya empezamos a tachar, ¿no? La libertad sexual. En este caso, las niñas tal vez empezaron muy pronto, pero no tienen ni idea de lo que hay. No han hecho un reconocimiento tal cual como el de disfrutar o el de si este es mi cuerpo y sirve para esto ciertas partes, ¿no? O sea, no, simplemente lo hicieron porque experimentan y porque en el momento sintieron rico, pero su rico no es un placer como alguien ya más grande que ya sabe, ¿no? Entiendes lo que es un orgasmo, entiendes otro tipo de cosas, ¿no? O sea, es algo más complejo. Y en este caso, los adolescentes o niños muy chiquitos cuando llegan a salir embarazadas o tienen relaciones, simplemente es porque está ahí a la vista. Es algo que se me hizo fácil. No entienden lo que hay detrás, ¿no? Entonces, imagínate, salen embarazadas desde muy jóvenes, ese sueño de ser algo, cuando pues es que solamente lo estaba haciendo por experimentar, ¿no? No sabía qué iba a pasar. ¿No? Entonces, a veces se les tacha y se les dice de que, ¿cómo no sabías? Sí, ya sabías, ¿no? Lo que iba a pasar. Pero, o sea, no lo sabían. Tomemos en cuenta que todas las personas pasamos por una etapa de nuestro desarrollo que no tenemos un criterio, un razonamiento bien, ya, bueno, llamémosle bien, ya formal, más para ejecutar ya todo lo que es la responsabilidad hasta los 21 años. Antes de eso, todavía estamos en un proceso. ¿No? Entonces, imagínate, ¿qué te puede decir de que ya sabía una niña de 12 años? O sea, no, no, no hay forma, ¿no? Entonces, por muy expuestas que estén muchas situaciones sexuales a la vista y que el perro intenso y cosas así, pues no sabe. Nada más es un baile tan, pero no saben cosas. Entonces, ¿qué responsabilidad puede tener una persona de esa edad? Dos personitas, ya vamos aquí, ¿no? Tanto la chica como el chico. A lo mejor y su pareja sexual es mucho más grande. Entonces, también ya estamos hablando de algún tipo de violación, ¿no? O algún tipo de estupro, ¿no? Según la ley, ¿no? Pues que el estupro es cuando es un adulto que trata de persuadir a una menor de edad. Ya no es una violación, sino dice que fue por su consentimiento. Pero al final de cuentas, es un adulto o es alguien ya más grande y ya tiene un conocimiento mayor. Entonces, imagínate este tipo de niñas con este tipo de embarazos tan chicas. Dice, son niñas criando niñas. ¿Qué tipo de educación le van a dar a su bebé? ¿Qué tipo de vida van a tener ellas? ¿O qué tipo de vida le van a dar a su bebé? Es cortar. Y como ves que estamos hablando de las mujeres, pues las mujeres son las que casi siempre se quedan con la responsabilidad. El chico huye,
Entonces, imagínate, la vida de la chica queda cortada hasta ese punto. En casa, ¿qué es lo que dicen? ¿Sabes qué? Ya no vas a estudiar, ponte a trabajar, ponte a hacer esto, ponte lo que, ¿no? Entonces, hay menos apoyo hacia las mujeres en ese tipo de casos cuando logran tener el bebé, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todo se cortó en algunos casos. En otros casos, pues ves que luego terminan ya teniendo otro embarazo siguiente, ¿no? Después del primero, porque pues andan buscando el amor y el afecto que tal vez no tuvieron del chico que en el principio les dijo que iba a estar ahí, ¿no? Entonces se empiezan a llenar de niños. Entonces, al final de cuentas son muchas consecuencias. ¿Por qué? Porque hay una inmadurez emocional y sexual, ¿no? Entonces, imagínate hasta dónde va repercutiendo todo eso. Claro, efectivamente, incluso yo diría que la responsabilidad se comparte, ¿no? Tanto de casa como en la escuela. Sí, es correcto que en la escuela te van a enseñar, a explicar acerca de tu sexualidad, pero yo creo que también en casa se deben de tocar estos temas. No sé tú qué opines, Jessica. Justo antes de entrar al aire, a mí me llamó mucho la atención cuando me empezaste a platicar cómo has venido criando a tus hijos, ¿no? Cómo les has venido platicando acerca de temas sexuales, en cada etapa de su vida, ¿no? Cuando estaban en el kinder, cuando estaban en la primaria, cuando estaban en la secundaria y ahorita en la actualidad, ¿cómo sigues con ellos guiándolos? Uy, sí, ahí es una evolución, ¿eh? ¿No? Entonces va desde que están chiquitos y les hablas a sus términos y obviamente la información que necesitan saber, ¿no? Como te decía desde el kinder, ¿no? Y ahí era principalmente preventivo para que no tuvieran algún tipo de abuso, ¿no? Conforme fueron creciendo ambos, porque tengo chico y chica, ¿no? Entonces es irles mostrando qué es lo que va a pasar en sus cuerpos, qué cambios se van a ir dando para que no se asusten, ¿no? Entonces, conforme va pasando el tiempo, pues obviamente empiezan a hacer ese descubrimiento de su vida sexual y por muy difícil como mamá que me resulte, ¿no? Porque una cosa es la carrera, la profesión, ¿no? Y otra cosa es como mamá. Por muy difícil que como mamá te resulte, llega un momento en el que aceptas que tus hijos ya tienen una vida sexual, ¿no? Entonces, el aceptarlo es como un golpe de la realidad, ¿no? De decir, ay, ya mis hijos ya no son niñitos, ¿no? Ya se están convirtiendo en jóvenes adultos, ¿no? Entonces, antes de que llegara ese momento, yo en lo personal, ¿no? Como Jessica, como mamá, hablé con ambos y le dije, mira, te voy a dar tu kit de primeros auxilios en este tipo de casos. Y lo que hice fue, les expliqué para qué servía y qué era lo que iban a hacer. ¿No? Les di una carterita de condones y unas pastillitas anticonceptivas, ¿no? La del post ¿no? Uno para ella y, o sea, el paquetito completo, ¿no? Entonces, le dije, esa va de mi cuenta. Ya lo que tú hagas después es cosa tuya. ¿Por qué? Porque a un adolescente o a un joven adolescente cuando va empezando su vida sexual, ¿qué es lo que pasa? Pues estás en el momento y se te olvida ponerte protección o se te olvida ir a comprarlos, pero deja de que se te olvide, te da pena ir y pararte en una farmacia y pedirlos. Si a uno de adulto le cuesta trabajo y se para a una farmacia y que no te sonrojes porque estás comprando unos anticonceptivos, bueno, unos condones, pues imagínate a un adolescente, ¿no? Entonces, es la forma más fácil. Y tal vez tú me digas, ay, no, pues es que eso significa que les estás haciendo que lo hagan. No, tampoco, porque pues no fue algo que les fomentara ir y hacerlo. Jamás fue en ese sentido y no lo hicieron tampoco, solamente estaban informados. Se informaron y cuando cada uno de los dos ya tomó su decisión ya grandes, ¿no? Lo hicieron y sin problemas, ¿no? Entonces, el asunto es evitar algún tipo de enfermedad de transmisión sexual o algún tipo de embarazo no deseado. Y pues de ahí en adelante yo ya no me he metido tanto en esa parte sexual porque pues ya es su espacio de intimidad, lo que quieran compartir, pues bueno, ya es cosa de ellos. Pero hasta donde yo tenía la opción de poderles inculcar una educación sexual con respeto y tranquila para ellos, hasta ahí quedó. Y eso nunca fomentó. Eso sí lo tengo que aclarar como mamá. Jamás fomentó algún tipo de promiscuidad ni algún tipo de situación extra, ¿no? De que, ay, es que ya sus hijos han de ser medios loquillos. No, jamás, ¿no? Entonces, por si hay mamás que nos llegan a escuchar y que digan, ¿cómo es posible
sí, sí es posible y no pasa nada. Y de hecho, ese modelo, cuando yo estaba estudiando muy joven, mi profesor del CCH, cuando estaba muy joven yo, él ya estaba ya más grande, él tenía hijos chiquitos, ¿no? De kinder. Y él nos explicaba que él a largo plazo iba a hacer este tipo de conductas con sus hijos para que ellos supieran pues el manejo de una libertad sexual. Y pues bueno, yo le perdí la pista conforme fui creciendo, pues ya me lo volví a encontrar y he tenido mucha comunicación con el profesor, él sigue trabajando aquí en CCH y sus hijos son un poco más grandes que los míos, son mucho más grandes que los míos. Y entonces, sí, de hecho nunca les fomentó la promiscuidad a ellos tampoco y sus hijos pues, son profesionistas, ¿no? Tienen su vida muy bien. ¿No? Entonces, el hecho de que les menciones qué es lo que pueden hacer para cuidarse o que tengan algún tipo de confianza, no les va a hacer que se genere el querer ir a hacerlo o esconderlo y hacerlo tabú, sí, eso sí lo vuelve así, ¿no? Entonces, en este caso, en el mío muy personal, así lo manejé y hasta la fecha me salió de maravilla, ¿no? Sin ningún problema. Claro, ¿no? Y ahorita hablamos de prevenir un embarazo, pero como bien mencionabas, no nada más es prevenir un embarazo, sino también prevenir enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué los niños, niñas deben de tener estas charlas? Precisamente para prevenir un abuso sexual, para prevenir una violación, ¿no? Digo, reitero, hay casas en las que estos temas no se tocan, sino hasta que el niño o niña llega a la escuela, pero muchas veces desde casa podemos prevenir esto. Como bien hacías mención tú algo antes de entrar al aire, Jessica, muchas veces las violaciones y el abuso sexual viene desde casa, desde el tío, tía, desde el hermano, desde el papá, desde el familiar más cercano. Y es por eso importante que los niños y niñas tengan conocimiento de estos temas. No me gusta revolver peras con manzanas. Digo, este tema estamos hablando acerca de la sexualidad de las mujeres, pero también el por qué es importante llevar estos temas a las escuelas, a las primarias, a las secundarias. ¿Tú qué opinas, Jessie? Y más en las secundarias, ¿qué crees que sí me ha tocado trabajar con diversidad pues, de edades, ¿no? En este punto del desarrollo de la vida. Y pues desde los que están en kinder, sí es necesario, te digo, para preventivo, porque cuando trabajaba en una organización del gobierno, entonces atendía niños, ¿no? Me tocaba atender niños. Y lo que nos damos cuenta es que los niños no te saben a veces hablar de sus partes y sobre todo no tienen ese cuidado. Entonces encontrábamos que hay muchos, había abusos sexuales, ¿no? Y abuso sexual va desde tocamientos hasta una penetración, ¿no? Entonces, eh, encontrarnos con ese tipo de cosas con niños es bien difícil y sobre todo de que sí dejan un trauma, ¿no? Entonces, y sobre todo el abuso llega de las personas más allegadas de tu casa, ¿no? Entonces, a veces no nos lo esperamos y es de las personas que están ahí conviviendo contigo día a día. Y eso es algo que sí es bueno hacer la prevención. En cuanto a la libertad sexual de las mujeres, pues bueno, es muy bueno hacerlo desde el kinder hasta la primaria, la secundaria y sobre todo en secundaria. Porque mira, referente a la libertad sexual de las mujeres, en la secundaria me llegó a tocar en alguna ocasión que habían chicas que pues sufrían mucho bullying, ¿no? Por esta parte en la que compartían los packs, ¿no? Las fotos íntimas con el noviecito y pues de venganza, pues la novia, la nueva novia o entre las mismas chicas terminaban compartiéndose estas fotos y las imprimían y las terminaban pegando adentro de la secundaria en los árboles, ¿no? Entonces, todo el mundo ahí las ves ahí quitándolos, todas destrozadas, porque ya todo el mundo sabía este tipo de cosas, ¿no? Entonces, dentro de la libertad sexual, pues no tiene nada de malo el que compartas contenido íntimo con tu pareja, siempre y cuando sepas con quién y siempre y cuando sepas a qué edad. ¿No? En este caso estamos hablando de que son adolescentes. De hecho, eso ya es pornografía infantil, si lo queremos ver de esa forma. ¿No? Entonces, y súper penadísimo. A raíz de eso también estuvo muy bien que saliera la ley Olimpia, en la que ves que quien hace difusión de este tipo de contenido, pues se les sanciona, ¿no? Entonces, imagínate, esa libertad es solamente para que la disfrutes con tu pareja, y siempre y cuando sea consensuado y lo sepas,
O sea, para eso necesitamos un grado de conciencia. Si aún así teniendo un grado de conciencia y una pareja a la que aparentemente le tienes confianza, se llegan a salir ciertas cosas, imagínate, ¿no? En ese punto, pues esta libertad también tiene que ver con el de qué tanto me voy a proteger. Para que exista una libertad sana y no se convierta en un libertinaje o un relajo total, tengo que saber hasta dónde es sano para mí. Si yo sé que hacer cierta acción de compartir un contenido después va a traer repercusión, pues mejor no lo hago. Pero estamos hablando de adolescentes que no tienen ni idea luego de qué es lo que se va a hacer. Entonces, imagínate, ya caemos en otro tipo de conductas, ¿no? Ya chicas que terminan deprimidas y un montón de otro tema, ¿no? Bien Claro, que interesante en pueden este llegar caso. incluso hasta el suicidio, ¿no? Por Claro, ejemplo, el tema de compartir la privacidad de tu pareja, ya sean fotos o videos, ese es otro tema sumamente amplio e interesante, pero que desde luego trae sus consecuencias. ¿Se sí. puede proceder legalmente? Por supuesto que sí, pero estas personas igual pueden atentar contra su vida, ¿no? Sobre todo las mujeres, que se vuelven más vulnerables ante la sociedad. Jessica, como siempre, nuestro tiempo es nuestro peor enemigo. Ya estamos por salir del aire. Me gustaría que nos sigas acompañando en estos programas con esos temas sumamente interesantes e importantes que nos traes. Pero antes de despedirnos, quiero que nos compartas un último mensaje acerca de este tema que el día de hoy se llevó a cabo para nuestros radioescucha. ¿Qué les puedes compartir a los padres de familia, incluso a los institutos, a las escuelas, acerca de estos temas de la sexualidad, los niños y las niñas? Que pues mientras mayor información y difusión exista de todo lo que tiene que ver con la sexualidad humana, mucho mejor, porque así empezamos a eliminar la desinformación y sobre todo empezamos a tener una sociedad pues más basada en conocimiento y no en desconocimiento, en el que tanto la parte sexual como es algo morboso, es algo que va a dejar dinero, lo ve porque es sucio, porque es y lo escondiditas, ¿no? Entonces, no, si lo hacemos de una manera más consciente y educada sobre todo, ¿no? De eso se trata la educación, de que sea algo consciente, pero con conocimiento real, pues entonces vamos a tener una sociedad en la que la libertad sexual no va a ser algo tachado, sino va a ser algo que todos podemos hacer y sobre todo que la podemos disfrutar y no verla como algo sucio o inmoral como se ha visto a lo largo de la vida. Excelente, Jessy. Pues una vez más, en nombre del rector de la institución y de tu servidora, agradecemos muchísimo que nos hayas compartido estos temas, que te hayas tomado el tiempo de estar aquí con nosotros. Y reitero, las puertas de Insigne las tienes abiertas para cuando desees regresar y nos sigas compartiendo más conocimientos, serás bienvenida. Muchas gracias a ti. Excelente. Pues antes de despedirme una vez más, les hago mención que si ustedes están interesados en una licenciatura, maestría o doctorado en Insigne Colegio Superior de Certificación, es su mejor opción. Contamos con 9 licenciaturas, 4 maestrías y 2 doctorados. Para mayor información se pueden comunicar al 55 70 62 63 46. Repito, 55 70 62 63 46. No olviden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, suscribirse a nuestro canal de YouTube con el hashtag Soy Insigne. Nos vemos este sábado 23 de marzo en la investidura de doctorados honoris causa y otras sorpresas que les vamos a tener ahí. Nos vemos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Alondra Plasencia y nos vemos el próximo martes en su programa Insigne Radio. Muy buena tarde, Jessy. Hasta luego, buena tarde.